Bueno, vamos avanzando en nuestro curso. Ya hemos visto el concepto de media, el concepto de mediana, primer cuartil, tercer cuartil, rango intercuartílico, desviación estándar. Y ahora nos enfrentamos a un concepto difícil pero importante. Y es un concepto que ahora lo voy a introducir en este concepto, estandarización 18, de este curso eh, de estadística en ciencias de la salud. Lo voy a introducir, pero lo vamos a ver muchas veces. Lo vamos a ver muchas veces en diferentes momentos. En diferentes momentos. En sí, estandarizar, a ver, eso tiene un sentido primero, un sentido general. La estandarización es una concepción de transportar una medida a unas reglas que todos conozcamos, que sepamos dónde está el mínimo, el máximo, que sepamos puntos de corte que tengan algún valor significativo determinado. El ejemplo que todos entenderéis inmediatamente es las notas académicas. Las notas académicas están estandarizadas desde un punto de vista general. ¿Qué quiere decir? Pues que todos sabemos que, por ejemplo, en España, porque esto cambia según el país a veces, ponemos notas los profesores entre el 0 y el 10. Y que 5 es una frontera muy significativa. Por encima de 5, 5 o más quiere decir que la asignatura está superada, y menos de 5 quiere decir que aquella asignatura no está superada y que hay que volver con ella. Esto lo tenemos todos muy claro. Y otras, y en medidas de pesos, de longitud, etcétera, pues se ha ido estandarizando medidas, y sabemos que, por ejemplo, que pues cuando nos vamos a Inglaterra, pues no, o Estados Unidos, nos encontramos que se miden las cosas en otras unidades. Esto quiere decir que no estamos en todo el mundo estandarizados en cuanto a las unidades de medida. Bien, con las notas pasa igual. Si te vas a otro país, pues cambian a veces los criterios, de los estándares. Esta es la idea de estándar. En estadística, en probabilidades y en estadística, tiene un significado que tiene algo de esto, pero tiene también una connotación muy especial. Mirad, una variable, ahora ya las tenemos, ya hemos manejado bastantes variables en este curso. Una variable cuantitativa, de hecho podríamos estandarizar cualquier variable, o sea, no, pero es más frecuente verlo en variables cuantitativas. Pero podríamos decir, aquí lo he puesto, lo estáis viendo, variable cuantitativa X, pero bueno, repito que esto mismo vale para cualquier variable. Lo que pasa que es mucho más frecuente, y sobre todo los ejemplos que os pondré en este curso, no todos, pero casi todos van a estar relacionados con variables de tipo cuantitativo. Por eso os lo pongo de esta manera, pero podríamos ponerlo de una variable cualquiera. Una variable es una variable que una estandarización, perdón, es una variable que se transforma a media cero y desviación estándar 1. Esto es fundamental. Una variable que, repito, preferentemente cuantitativa porque es lo más habitual, estandarizar una variable cuantitativa, aunque se puede estandarizar cualquier variable, porque cualquier variable tiene una media y tiene una desviación estándar, obviamente. Lo que ocurre también que no solo las cuantitativas vamos a estandarizar, sino que casi diría lo más habitual es estandarizar una variable que siga una distribución que se ajuste suficientemente a una distribución normal. Y esto ya lo hemos visto, esto de suficientemente campana de Gauss, suficientemente normal de una variable.
En definitiva, cualquier variable. Si a los valores de esta variable le resto la media de todos estos valores y la divido por la desviación estándar de estos valores, la estoy estandarizando. Estoy estandarizando. Inmediatamente esta variable tiene media 0 y desviación estándar 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginaos índice de masa corporal. Si yo veo que unos datos se ajustan suficientemente a una normal, de hecho lo puedo hacer aunque no se ajusten, pero es habitual trabajar en estandarizaciones con variables con distribución normal, por lo que veremos en unos minutos. Si imaginaos que la media es 23 de una muestra y la desviación estándar es 2. Y yo ya puedo escribir de esta manera, porque ya sabemos que cuando hay suficiente distribución normal, porque hemos comprobado con la simetría estandarizada, la cortosis estandarizada, que hay suficiente distribución normal, yo puedo pensar que la población tiene esta estructura. Aproximadamente entre 21 y 25, que es más o menos 2 desviaciones estándar, tengo un 68-69%, y entre 19 y 27, que es más o menos 2 desviaciones estándar, tengo el 95, ¿veis? Aquí más o menos el 95% es creíble. Bien, si ahora yo cojo a cada persona de esta muestra, le resto la media, 23, y divido por 2, que es la sigma, que es la desviación estándar, que es la sigma, digo, por abuso del lenguaje. Muchas veces a la desviación estándar le llamamos la sigma, ¿de acuerdo? Aunque ya sabemos que la sigma tiene un sentido más de población, habitualmente. La sigma sub n también diríamos a nivel poblacional. Pero si hago esta operación, esta variable, los valores de esta muestra, quedan transformados a media 0 y desviación estándar 1. Que fijaros que se mantiene una equivalencia. Todo lo que hay de aquí a aquí es lo que tendría aquí de aquí a aquí. Y todo lo que tendría aquí de aquí a aquí, lo tendría aquí de aquí a aquí. ¿Vale? Por ejemplo, una persona que tuviera un índice de masa corporal de 27, ¿veis? Le restaría la media, que es 23, me quedaría 4, lo dividiría por 2, me quedaría un 2, vendría a parar aquí, ¿veis? El que tuviera un índice de masa corporal de 23, como le resto 23, me queda 0, 0 partido por 2, me viene aquí, ¿veis? Y el que estuviera en el 19, 19 menos 23 es menos 4, 19 menos 23 es menos 4, partido por 2 es menos 2, me viene aquí, ¿veis? ¿De acuerdo? Bien, pues ya lo tengo, ¿veis? Cómo lo he transformado a estas... ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, pues por la comodidad de trabajar con siempre un mismo patrón. Es como, imaginaos un profesor, que cada profesor pusiera la nota como le viniera en gana. Un profesor del 0 al 100, otro del menos 20 al más 20, otro del menos 100 al más 100, otro del 0 al 1000, otro del 0 al 10.000. ¿Veis? Sería un caos, ¿no? Lo estandarizamos del 0 al 10 en España, ¿vale? Bueno, pues en estadística es muy habitual estandarizar para transformar una variable a media 0 y desviación estándar 1. Y por lo tanto la podemos imaginar de esta manera. Pero fijaos, la podemos imaginar de esta manera siempre y cuando se ajuste suficientemente a una campana de Gauss. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. Un puntito más. Ya todos, cuando os habéis hecho un análisis de sangre, miráis pues que si los glóbulos rojos, que si la hemoglobina, que si el colesterol, que si el sodio, el potasio, etc. ¿Vale? ¿Qué hacéis?
habitualmente miráis el intervalo que hay a la derecha, y que dice pues que los glóbulos rojos, por ejemplo, imaginaos un laboratorio y dice tiene que estar entre 4,5 y 6 millones. Hemoglobina entre 13 y 16 con las unidades que sean, da igual. Colesterol entre 120 y 200. Sodio entre 135 y 145. Fijaos que si no nos ponen esto, muchos tenemos problemas, ¿no? De decir, bueno, ¿y cuál es? ¿Estoy bien o no? Y los laboratorios nos ponen este intervalo e incluso nos ponen un asterisco si es que se ha salido del intervalo o en negrita, depende del laboratorio. ¿Vale? Yo siempre hago broma de que si se estandarizaran todos los valores de un análisis sanguíneo, por ejemplo, lo tendríamos todo mucho más fácil. Porque en realidad estos intervalos, en buena parte de los laboratorios, son intervalos donde han cogido muchos análisis de estos de rutinarios que hacen en empresas, que por lo tanto normalmente son análisis que están bien, que son de gente sana, no cogen análisis de hospitales, sino de análisis de rutina, y calculan, primero comprueban que obviamente, y la mayor parte de estas variables, sobre todo en análisis de rutina en empresas, se ajustan bien a una campana de Gauss, cosa que a lo mejor no pasaría en un hospital. Pero en los análisis de rutina en empresa se ajustan muy bien a una campana de Gauss. Y lo que hacen es calcular la media y la desviación estándar. Y muy habitualmente calculan 2 desviaciones estándar para hacer un intervalo de 95%. ¿Qué quiere decir? Pues que poniéndonos esto nos dicen que la gente que está sana, que no tiene problemas, tiene un nivel de glóbulos rojos entre 4,5 millones y 6. Hemoglobina entre 13 y 16. A veces se separan ciertos parámetros en función de si es hombre o mujer, porque entonces las campanas de Gauss cambian un poquito. Pero de esta manera se procede. Bueno, pues si se estandarizaran todas las medidas, si se estandarizaran todos los valores de referencia, entonces los valores de referencia serían -2, 2. O sea, nos moverían entre el -2 y el 2. O sea, saldría glóbulos rojos 1,3, estoy bien. Hemoglobina -0,7, estoy dentro de lo normal. Colesterol 0,23, estoy bien. Sodio 0,44, estoy bien. En cambio, si subiera hemoglobina 3,14, malo. -3,12, mal. Me he salido del intervalo, porque el intervalo entonces estaría entre -2 y 2. Todos los intervalos de referencia serían -2, -2, 2, -2, 2, -2, 2. Pues esto es una práctica habitual en estadística, estandarizar. Y si yo tengo una muestra estandarizada, una variable estandarizada, ya sé que esto se mueve entre -2 y 2, el 95% de los valores intermedios. ¿De acuerdo? Bien. Mirad, os pongo un ejemplo en la osteoporosis y la osteopenia. Mirad, si vais al artículo 6, nuestro artículo 6, que estamos trabajando, que se llama Prevalencia de osteoporosis y osteopenia en población laboral activa, en la parte de, ¿veis? En esta parte de introducción nos dice, para la interpretación de los resultados de la densitometría, sabéis que la osteoporosis y la osteopenia tienen que ver con la densidad ósea, o sea, cuando una persona tiene una densidad ósea baja, que se va haciendo, se va diluyendo la densidad, se va transformando en un hueso más débil, más frágil, habitualmente con la edad, obviamente. Puede ser por otras patologías, pero normalmente la edad nos lleva a esto. Se hacen unas pruebas que se llaman de densitometría ósea. Bien, los valores de referencia, fijaos, nos está diciendo el artículo, en el T-score, el T, si
buscáis abuelos, abuelas que se hayan hecho una densitometría ósea, veréis que aparecen unos valores, unas referencias que son T y la Z también. La más habitual es la T. La T es una medida que fijaros que dice indicados por la fabricante siendo normal menor o igual a menos 0,6. Aquí se equivocan. Aquí se equivoca el articulista, porque normal es mayor que menos 0,6. Osteopenia entre 0,6 y menos 1,6 y osteoporosis mayor de menos 1,6. Él está diciendo mayor en negativo, menor e igual en negativo y mayor en negativo. Lo está diciendo mayor en negativo. O sea, lo normal es que sea, digamos, que sea mayor en realidad que menos 0,6 si lo miramos como número. Ahora os lo diré gráficamente. Bueno, os lo digo ya. Mirad, os he hecho aquí un gráfico. Claro, él dice menor que menos 0,6 porque está pensando menor en negativo, menos negativo, el articulista. Claro, el matemático piensa, bueno, a ver, tú me estás hablando de mayor que 0,6. Es normal. Ahora veréis por qué. Entre menos 0,6 y 1,6 es osteopenia, que es un inicio de densidad débil del hueso, empiezas a tener problemas, este hueso empieza a ser débil, quebradizo, y por debajo de 1,6, de menos 1,6, o sea, menor que 1 menos 1,6, hablaríamos de osteoporosis. Fijaos que en realidad, imaginaros, y esto es consecuencia de una estandarización. ¿Qué se hace esto? Se hace lo siguiente. Se mira la densidad ósea de una persona, en el fémur, o donde sea, en una parte del hueso, y imaginaros que la media es 8 más menos 2. Y ahora tengo que deciros, en mujeres, si es que se hacen mujeres, u hombres, si es que se hacen hombres, jóvenes, 20, 25, 30 años, personas jóvenes. Esto es la medida de referencia. Se busca la campana de Gauss, que sea 8, por ejemplo, más menos 2. Imaginaos que hemos cogido 1000 densitometrías, ver la densidad ósea de miles o cientos de mujeres jóvenes, en edad jóvenes, si estamos haciéndolo en mujeres, porque también la osteoporosis es más habitual en mujeres, pero no ya, como veremos en el curso, en determinados momentos puede ser que sea a la inversa, ya lo veremos. El artículo precisamente que os comentaba va en esta línea, lo veremos. Pero en todo caso, imaginaros que en una parte del hueso la densidad es una media de 8 y una desviación estándar de 2. ¿Vale? Si lo estandarizamos, tendríamos una distribución, como acabo de deciros, entre menos 2 y 2. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Pues una vez yo he estandarizado, ¿qué consigo? ¿Qué consigo? Muy bien. Es establecer como una especie de números, que son, digamos, números que son una referencia independientemente de la parte del hueso, ¿vale? Porque otra parte del hueso a lo mejor tiene una media de 8 y una desviación estándar de 2 y otra media del hueso, otra parte del hueso, del esqueleto humano, tiene unos valores diferentes, ¿de acuerdo? En todo caso, lo que se hace para calcular esta T que os decía, esta T que tenéis aquí, este valor de T, y que veréis en densitometrías, si buscáis densitometrías del abuelo, de la abuela, veréis que lo que se hace es lo siguiente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una persona, le acabo de hacer la densitometría,
y me da una densitometría de 4 en aquella parte del hueso. 4. ¿Qué hago? Pues lo que hago es ponerla aquí en la curva, digamos, de las mujeres jóvenes, si es que es una mujer, y lo que hago es restarle la media, este 8, y dividirlo por 2. ¿Y qué me quedaría? 4 menos 8 menos 4, partido por 2, menos 2. Estaría aquí. ¿Veis? Estaría aquí. Lo que quiere decir que tendría una t de menos 2. Una t de menos 2. Y fijaros que o sea, respecto a las mujeres jóvenes, a esta mujer tiene una densidad muy baja. Está en la zona muy baja. Tiene relativamente, ¿veis? Está posicionada relativamente con un valor muy bajo. Claro, si yo digo, tiene una densidad de 4, pues, pero si yo digo que tiene una T, que es un valor estandarizado, una T de menos 2, y yo ya establezco un criterio de decir, bueno, por debajo de menos 1,6, el menos 2 está por debajo de un menos 1,6, tengo osteoporosis. Esta persona, la catálogo ya tiene un hueso muy débil respecto a un hueso fuerte, más denso, que es el hueso de mujeres jóvenes. O sea, estoy en la parte muy baja. Si estoy entre menos 0,6 y menos 1,6, bueno, tengo un hueso que ya empieza a estar en la parte baja, estoy por aquí. Y si estoy por encima de menos 0,6, es que tengo un hueso ya, bueno, pues muy competitivo respecto a mujeres jóvenes. Imaginaos que esto fuera una persona, una mujer de 70 años, por ejemplo. Pues bueno, si estoy con una T, un valor estandarizado de 0, es que estoy muy bien. Ahora, si estoy en menos 2, menos 2,5, menos 3, es que estoy realmente con un hueso muy débil. ¿De acuerdo? Bien, esto, fijaros que en los artículos que estamos manejando, lo vemos en muchos puntos, en muchos momentos. Lo veremos en diferentes momentos. Irá saliendo esta estandarización, nos acompañará durante todo el curso. No lo dudéis. Pero, por ejemplo, en el artículo 9, el artículo que hace referencia a la anorexia, el seguimiento durante 30 años de niños y niñas para ver cómo evolucionaban respecto a la anorexia, fijaros que hay unas medidas bueno, tienen que ver con esto, con una estandarización. Lo apunto para que lo tengamos presente. Fijaros, me habla a los 10 años, del índice de masa corporal de los chicos y chicas. Me dice, peso por debajo de lo normal, infrapeso, si queréis, por debajo de una desviación estándar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues respecto a la población de niños de 10 años, estoy por debajo digamos, de una desviación estándar, independientemente de la... ¿Veis cómo lo está estandarizando? De hecho, y por encima de una desviación estándar, le llama sobrepeso. O sea, está territorializando la campana de Gauss, ¿no? Esta campana de Gauss que manejamos, ¿no? Y diciendo, por debajo de 1, ¿veis? Es como decir, por debajo de una T de menos 1, tengo aquí, por debajo de un índice de masa corporal de menos 1, ¿veis? O sea, estoy restando una desviación estándar, ¿veis? Dice, por debajo de menos una desviación estándar, por encima de una desviación estándar. Está, de alguna manera, territorializando por debajo de menos 1, por encima de 1 y entre menos 1 y 1. O sea, peso normal entre menos 1 y 1
de índice de masa corporal estandarizado. ¿Lo veis? Lo está estandarizado. No me da valores de índice de masa corporal. No me da valores de índice de masa corporal, ¿no? ¿Veis que no hay valores de índice de masa corporal? Sino me lo está diciendo en términos de posición respecto a una muestra global. Esto es un ejemplo de estandarización. Hay muchos en los diferentes artículos. Y es muy importante este concepto de estandarización. Bien, básicamente, de momento me interesa esta idea. El concepto de estandarización, como siempre que oigáis esta variable está estandarizada, es que está transformada. Ha pasado a valores entre -1 y 1 en el 68,5%. Y entre -2 y 2 en el 95%. Está estandarizada. Media 0, desviación estándar 1. Y es muy interesante detectar en dónde es utilizada esta estandarización, que os he puesto algún ejemplo, esta posibilidad ficticia de que estandarizáramos todas las medidas de glóbulos de análisis de sangre, y la osteoporosis y osteopenia. Se diagnostica a una persona de osteopenia o osteoporosis por una estandarización, por un proceso de estandarización. ¿De acuerdo? Y hemos visto en el artículo cómo el índice de masa corporal, en este artículo de la anorexia, se maneja desde el punto de vista de la estandarización, porque no se atiende al valor de índice de masa corporal, sino la posición en esta estandarización. ¿De acuerdo? Bien, pues lo dejamos aquí.